El diario de Ana Frank. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no podía levantarme tan temprano y hube de apaciguar mi curiosidad hasta 7:15. Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito Morsen me saludó con efusivo cariño. Después de las 7, fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastantes más. Papá y mamá me entregaron numerosos regalos y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de mimarme. Entre otras cosas, me regalaron un libro titulado Cámara Oscura, un juego de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, las sagas y leyendas de Holanda de Joseph Cohen, otro libro encantador, las vacaciones de Daisy en la montaña y algún dinero. Con este me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Enseguida vino Elías y partimos juntas a la escuela. Comencé siguiendo el ritual holandés de obsequiar golosinas a mis maestros y compañeros de clase y luego nos pusimos a trabajar. Y basta por hoy. Estoy tan contenta de tenerte.